Aló. Mm, Vamos a ver a qué se refiere con transhumanismo. Transhumanismo simplemente H más es un movimiento intelectual que cuestiona los límites naturales de la humanidad y promueve diferentes maneras de superarlos por medio de la tecnología. Nueva sociedad hacia un futuro transhumano. El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. ¿Cuál es el objetivo del transhumanismo? De esta manera, el transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que puedan eliminar aspectos no deseados o no necesarios de la condición humana. Un hombre con brazos biónicos, otro con piernas biónicas, con una pierna y un brazo, una pierna, un brazo. Pero la cuestión aquí es, ese brazo, ¿de dónde tiene su energía? Porque generalmente el brazo está compuesto por sangre, huesos y músculos, ¿no? Y todos ellos obtienen energía del propio cuerpo al que están conectados. Pero en este caso el brazo, al no tener, al ser un elemento muerto que no tiene vida, mmm, se supone que debe obtener energía de algún tipo de batería o sistema de baterías. ¿Obtendrá energía del cuerpo, del calor del cuerpo? No, no creo. El calor del cuerpo podría tenerlo si es que obtiene energía del cuerpo. Los músculos son los que obtendrían energía del cuerpo para poder ejecutar sus movimientos, pero en este caso, siendo este un aparato, un sistema más duro y mecanismos, no creo que pueda obtener su energía del cuerpo, sino tendría que tener energía de una forma alterna, ¿no? No biológica. Un artículo que muestra una definición del concepto de transhumanismo, así como sus objetivos, sin dejar de lado el análisis de las cuestiones éticas. El transhumanismo es ético. Qué raro. La doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte, profesora de investigación de la Facultad Bioética de nuestra Universidad Anáhuac, México, comparte con la comunidad universitaria un artículo sobre el transhumanismo, así como sus 4 objetivos fundamentales. ¿Cuáles son los 4 objetivos fundamentales del transhumanismo? Veamos lo que dice la doctora de la Universidad de México, María Elizabeth de los Ríos Uriarte. ¿Qué es el transhumanismo? Cuando vemos películas en las que aparecen seres humanos con poderes o fuerzas especiales, con partes de su cuerpo modificadas o reemplazadas por máquinas y capaces de actuar con una exactitud tal que nos preguntamos si es verdad, siguen siendo seres humanos. Si en verdad siguen siendo seres humanos, estamos frente a un escenario no muy lejano al que se ha propuesto. Si partimos de la premisa evolutiva que afirma que los seres humanos aún no hemos evolucionado lo suficiente, es decir, que el Homo sapiens sapiens
que decimos ser no representa el culmen de la evolución, sino que aún nos resta un tiempo para poder alcanzar la excelencia evolutiva y llegar a ser seres humanos perfectos, entonces de algún modo hay que hacer que la especie siga ese camino de la evolución. Una evolución, dice, pero no sería una evolución natural, sería una evolución artificial. ¿O es que ya estamos en una evolución artificial y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Pero es una evolución biológica artificial. Pero en este caso vamos a hacer una combinación de evolución biológica con evolución sintética, robótica. De esta manera el transhumanismo es un movimiento cultural. Espera, ¿me salté creo? Esta es pues la intención con la que ha surgido el transhumanismo, con corriente propuesta por Nick Bostrom, que pretende la generación progresiva de un nuevo individuo de la especie humana, denominado poshumano, a partir de la gradual modificación del humano tal como lo conocemos hoy en día, pasando por una etapa intermedia denominada transhumano. Cuando hablamos de transhumanismo, esto es una etapa anterior al poshumanismo, o sea, después del humano. Esa etapa intermedia de transformación se llama transhumanismo. Bueno, según este concepto, primero es el transhumanismo y luego será el posthumanismo. De esta manera el transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana. Deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana. No hace nada. Si existiera el transhumanismo, tal como se está viendo en esta viñeta, en este dibujo, en esta imagen, no hay una evolución. No es una modificación del ser humano, pero no es una evolución del ser humano, son prótesis. Es acá cercenar parte del ser humano para implantarle prótesis. Son implantaciones de prótesis, más que ser humano, es la destrucción del ser humano, mejor dicho. El ser humano simplemente quedará tal vez, si es que se pretende eso, prácticamente hacer prótesis de ser humano, o sería un ser humano con cuerpo, no sería un ser humano, sería un cerebro humano con prótesis. Que se busca tal vez hacer una cabeza, un cerebro, no, una parte del sistema nervioso y digestivo, todavía que sean partes biológicas, pero tal vez las prótesis vendrían a ser las partes, las extremidades y de repente alguna otra forma, otra parte que puede ser, por ejemplo, ahora hay prótesis de corazón. Prótesis de corazón, hígado, no creo que es muy difícil hacer prótesis. Intestino es peor, pues, ¿no? Entonces, los pulmones creo que tampoco no serían convenientes tener prótesis, la piel tampoco no sería prótesis. Pero si por ejemplo el corazón puede ser una prótesis, el corazón sí, prótesis, ¿no? Entonces, pero no es una evolución, es una destrucción del ser humano para implantarle prótesis. A menos que quieran hacer una fusión, una especie de un ADN pero biónico,
¿no? Ya son células biónicas. ¿No? Bueno, eso tendrá alguna prueba seguro, ¿no? Para hacer estas aceleraciones, algún tipo de pruebas que hayan fundamentado este tipo de idea, ¿no? Porque, bueno, esta idea ya tiene ya mucho tiempo, todavía en los años 80, todavía habían 70, creo, todavía habían dibujos animados con seres humanos que se convertían en robots o tenían ciertas prótesis robóticas, ¿no? Películas, por ejemplo, en esos tiempos que había el hombre biónico, por ejemplo, la mujer nuclear, el hombre biónico, eran seres humanos supuestamente con prótesis, ¿no? Humanas, o que semejaban semejanza de un humano. De esta manera, el transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento. No, con prótesis no vas a sufrir, pero no te va a doler, supuestamente, no sé cómo hacer eso, pero sí no vas a sentir. El tacto no lo vas a sentir, no vas a tener un rango de funcionamiento mucho mejor que el de la mano propia, una conexión más certera, más real que el de una mano propia. Bueno, la cosa es que la condición humana no va a ser necesaria, en esos tiempos no va a ser necesario el sufrimiento, dice, ni la enfermedad, ni el envejecimiento, no podrás envejecer, y hasta la condición mortal no puedes morir. No sé qué tal, bueno, si ya prácticamente estás muerto porque ya no tienes cuerpo, no tendrías piernas, ni brazos, ni corazón, y si en un futuro de repente quieren hacerse intestinos o pulmones y piel sintética, entonces pues prácticamente estás muerto, no eres simplemente un cerebro rodeado de prótesis. Ya no eres un ser humano, sino eres un cerebro humano rodeado de prótesis. Bueno, según Nick Bronston, World Transhumanic Association. Bueno, así, esta corriente del transhumanismo tiene fundamentalmente 4 objetivos. ¿Cuáles son los 4 objetivos del transhumanismo? Primero, que los seres humanos vivan un promedio de 500 años. Segundo, que los seres humanos tengan un IQ el doble de lo que es el promedio actual. Un IQ del doble del promedio actual. Bueno, entonces el cerebro va a ser difícil entonces también que el cerebro exista. El cerebro tendrá que tener entonces unas placas también. El cerebro tampoco se salva. El cerebro tendría que estar una de dos, o sería repotenciado con elementos biológicos, por ejemplo puede decirse con inyección de neuronas o células neurónicas, que sería posible que se reproduzcan más y el cerebro tenga más conexiones, más dendritas de conexiones y más neuronas, ¿no? O en su defecto, si es que no es posible biológicamente hacer eso, o sea, potenciar biológicamente mediante intervención quirúrgica o mediante inyección de células, la proliferación o el crecimiento de más células, más células cerebrales, ¿no? Si es que no es posible eso, entonces tendría que aumentársele prótesis también cerebrales, ¿no?
tal vez chips de contención, contenedores de información. Tendrían que llevar un casco también, entonces para ese casco tendría que contener mucha información cerebral, y tal vez ese casco debería contener neuronas, un porcentaje de neuronas que se conectan con el cerebro y un porcentaje de reserva, ¿no? De memorias, puede ser de memorias, ¿no? Memorias computacionales, ¿no? Tercero, que el ser humano tenga total y absoluto control de sus impulsos e instintos. Bueno, ya creo que al ser un transhumano y ahora un poshumano, ya no va a tener control total. No creo que tenga control total, porque si ya tendría que son partes no biológicas. En la parte biológica, el propio cuerpo hace su mismo control, ¿no? Y absoluto, ¿no? De los impulsos. Pero evidentemente, como somos seres biológicos, no todo lo controlamos nosotros, porque justamente la biología está sobre nosotros. La vida precede a la vida. La vida es un dictador. La vida es una dictadura, ¿no? La vida tiene que preceder la vida. La vida vive sobre la muerte, ¿no? La vida tiene que vivir a como de lugar, con toda la fuerza del mundo, sin ningún criterio ético ni moral. La vida solamente lo que hace es vivir, nada más. Y para eso tiene mecanismos, ¿no? Como es el impulso, es el instinto. El instinto animal es un impulso, es un instinto que es de la vida misma, ¿no? La vida utiliza cualquier método para seguir viviendo. Y cuarto, que el ser humano no se enferme ni sufra. Bueno, sufrimiento, eso sí, no se va a acabar, ¿no? Porque evidentemente, como ya no es humano y es una máquina prácticamente, no va a sufrir, ¿no? O sea, tal vez a lo que se refiere es un sufrimiento, más bien a un sufrimiento de dolor, ¿no? Y acá evidentemente un tipo transhumano o poshumano, hacia donde se quiere llevar este tipo de concepto que es el transhumanismo, lleva al poshumanismo. En el poshumanismo ya no, pues evidentemente no habrá sufrimiento, porque no es un ser humano, es un ser vivo, prácticamente es una máquina biológica. Es una máquina con... sería una especie de un cerebro biológico con prótesis, ¿no? Como las prótesis no sienten, evidentemente no habrá dolor, pues. Pero sí puede haber una especie de otro tipo de sufrimiento, que sería el agobio, la pena, el sentido de inexistencia, ¿no? Y evidentemente, como no hay dolor, no se siente, no hay sentidos de dolor, entonces evidentemente no hay sentimientos en este tipo de entidad, ¿no? Más información, Facultad de Bioética, doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Bueno, riesgos, dice, para la humanidad. El transhumanismo es un movimiento intelectual que cuestiona los límites naturales de la humanidad, como el envejecimiento, la muerte y las enfermedades. Defiende la superación de los mismos a través de la tecnología.
¿Quién creó el transhumanismo? Vamos a ver. Julian Huxley. Poco después de 1957, el biólogo inglés Julian Huxley acuñó el término transhumanismo. En el mundo feliz justamente se hace de ese detalle de este tipo de sociedad, ¿no? Es una sociedad donde generalmente lo que venían muchas es estaban una sociedad cercada psicológicamente, estaban muy cercados, cercados, rodeados de varias cuestiones anexas, bueno, anexas a la sociedad con tal de bordear y de impedir el cuestionamiento al sistema en el que estaban desarrollándose estos seres, ¿no? Estos seres humanos. Y particularmente lo que esta sociedad tenían era una droga que le llamaban el soma. En su libro Julian Huxley habla mucho de soma, o sea, de drogas, ¿no? Una sociedad que iba a estar rodeada, era fuerte, rodeada, capada, moldeada de la fuerza, ¿no? Entonces, la mente, para escapar de este tipo de agobio social, utilizaba mucho drogas, ¿no? Y también los medios de comunicación también, ¿no? Eran los que hacían su parte, ¿no? Para calmar a las masas de ese tipo de sistema. Tenemos las imágenes de transhumanismo. Transhumanismo laboral, condenados a actualización perpetua. Actualizarse significa avanzar hacia la novedad, pero también asfaltar de cadáveres obsolescentes el camino. El futuro más cercano pasa por reciclarse o morir. Ahora no a cualquier precio, porque si querer impedir el progreso es como mear contra el viento, dejarlo en manos del poder, y el beneficio es como hacerlo boca abajo. Actualizarse significa avanzar hacia la novedad, pero también asfaltar de cadáveres obsolescentes el camino. Bueno, es lo que pensaba yo también, ¿no? Es la obsolescencia programada. Evidentemente, quien quiera trabajar va a tener que actualizarse. Y si tienes un cerebro que tiene memoria computarizada, tendrías que actualizar tu cerebro también. O sea, eso también haría una diferencia de clases, ¿no? Habrían de clases laborales, ¿no? Porque serían los de clase laboral actualizados, muy actualizados, y los desactualizados. Los desactualizados, evidentemente, ellos iban a morir o serán relegados, ¿no? Y evidentemente, como es un mundo en que no hay sentido de vida, sino que tendrían sería todo una mente con prótesis. En el momento que quieran morir, simplemente se apagan, ¿no? Nada más, y mueren. Y serán desmembrados, ¿no? Las partes que son
son que valen, serán vendidas, ¿no? Pueden ser vendidas y recicladas, ¿no? Y el cerebro tendrían que comprárselo a otra persona y ponerle chips, ¿no? Y ¿no? A ver qué tal funcionaría. Mm. Transhumanismo laboral. El transhumanismo apunta a una utopía, posthumanismo y transhumanismo. Transhumanismo, la idea más peligrosa del mundo. Bueno, voy a investigar más de este tema, revisar bien los conceptos y plasmaremos mejor este tema y tratar de ver, ¿no? De dilucidar más o menos cómo se desarrollaría estos conceptos, cómo están tan avanzados estos conceptos y sobre todo cómo se implantaría en la realidad. Pero por ahora no le veo nada de sustento filosófico, más bien como un sustento económico. No hay una filosofía detrás de ella, hay una especie de arte, de, de imposición económica, sociológica, pero no le veo una teoría. A ver, vamos a ver, está aquí. Manuel Sánchez Monge, el transhumanismo, un desafío para nuestro tiempo. El giro que desafió la fe cristiana de Albert Cortina Muscari. Transhumanismo y la genética. El transhumanismo y la genética, como en los días de Noé, ADN, clonación, singularidad, eugenesia, el retorno de los Nephilim. Bueno, eso ya es un poco ya conspiranoico, pero una fusión entre creencias, ¿no? Sectas. Bueno, actualmente estamos en una guerra de creencias, una guerra de sectas, ¿no? En base tienen como base la ciencia, la tecnología, pero están dominados por sectas. Milieu, Transhuman Resistance, de Milieu, la eugenesia. Transhumanismo es un tipo de posthumanismo. Bueno, hay que averiguar muy bien esto.